tal a todas y todos? Sean bienvenidos a esta cápsula de Oaxaca en su historia. Estamos renovando nuestra cápsula. Yo soy Ernesto Martínez y me da mucho gusto de tenerlas y tenerlos de nueva cuenta aquí en nuestra plataforma de Oaxaca tiene cultura. Hoy vamos a comenzar nuestro año hablando de un personaje muy importante para Oaxaca y para México. Pero quisiera compartirles, antes de comenzar a hablar sobre este personaje, que estamos en un lugar muy bonito aquí en la ciudad de Oaxaca. Estamos en un restaurante café que precisamente se llama La Historia. Y pues bueno, este restaurante café está ubicado en la calle Libres, ¿no? Está en esquina con la calle Cosijoesa. Y pues pueden venir aquí, tienen todas las medidas sanitarias para que puedan disfrutar de un rico café, de una rica bebida fresca, de alimentos. Ahorita precisamente me estoy tomando un café de olla que nuestros amigos de Restaurante Café La Historia nos hicieron favor de compartir con nosotros. Y pues también tienen una galería de arte que se llama Rojo Cereza, que pueden también venir a disfrutar, que son de artistas plásticos oaxaqueños, oaxaqueñas, y tienen una biblioteca llamada Pergamino. Entonces, vénganse a Restaurante Café La Historia, que la van a pasar muy bien, estoy más que seguro. Y pues bueno, para esta cápsula de Oaxaca en su historia vamos a hablar de José Vasconcelos Calderón. José Vasconcelos Calderón es una figura importantísima para el aspecto intelectual y cultural de nuestro país. Este personaje nació un 27 de febrero de 1882 aquí en la ciudad de Oaxaca. Y por eso es que estamos ahora compartiendo un poco de su vida, porque precisamente se celebra un año más de su natalicio o una conmemoración de su natalicio de José Vasconcelos Calderón. José Vasconcelos pertenecía a una clase media, vivió durante mucho tiempo, durante su infancia y adolescencia en el norte del país. De hecho, cruzaba el país para poder ir a la escuela en Texas, porque en Piedras Negras, que era donde vivía él y su familia, no había escuela, entonces cruzaba para ir hacia Texas. Este personaje tuvo un contacto directo con grandes autores de la época, y por eso es que pues empieza a formar esta intelectualidad que después vamos a ver reflejada y proyectada en varios proyectos para el país. Tuvo, por ejemplo, influencias de las ideas de Schopenhauer, que fue un filósofo importante del siglo XX, de las ideas de Nietzsche, de las ideas de Tolstoy. Entonces, fueron intelectuales, filósofos que José Vasconcelos leyó en su adolescencia y que lograron influir su pensamiento y lograron influir, pues, parte de sus ideales. José Vasconcelos tenía una idea imprescindible, o decía que era imprescindible recoger los ideales y los valores de la identidad cultural mexicana como una función esencialmente descolonizadora. Y esto es algo muy importante porque para esa época México seguía viviendo bajo un yugo colonial, no solamente de España, sino de otras potencias como por ejemplo Francia. Recordemos que por el Porfiriato hubo una influencia francesa muy importante del positivismo, de la vestimenta, de la comida incluso en México. Y pues bueno, para José Vasconcelos era importante tener una función, generar una cultura mexicana y que identificara a México y que tuviera una función descolonizadora. José Vasconcelos además se dio cuenta de que había la necesidad de crear una identidad nacional postrevolucionaria. Estamos precisamente en estos momentos de la postrevolución, a partir de la imagen y la figura del campesino, del México rural e indígena, del pueblo analfabeto, pobre y marginado. Y ahí donde radica la importancia de este personaje para la educación, la cultura y la intelectualidad de nuestro país en ese momento, en principios del siglo XX. Además, también José Vasconcelos a lo largo de su vida dio impulso a la pintura muralista, a la música, la literatura vernáculas como expresiones idóneas de la cultura popular mexicana y de la identidad mexicana. En 1920 fue nombrado ministro de Educación por el general Álvaro Obregón. Instaló todo un programa político, educativo y cultural que tenía la finalidad de crear una homogeneidad social para la formación de hombres y mujeres productivos y leales a la nación.
además al triunfo del constitucionalismo con Carranza, este mismo, el que fue presidente del país, nombró a Vasconcelos como director de la Escuela Nacional Preparatoria, pero lo cesó una semana después. En realidad, su gran injerencia política comienza en 1920 con Álvaro Obregón, que lo nombra ministro de Educación. José Vasconcelos pertenece a una generación de intelectuales en México muy productiva o muy prolífica, que es el Ateneo de la Juventud, y además impulsó la creación de escuelas técnicas, las escuelas agrícolas, promovió la enseñanza del civismo y el patriotismo en la población rural e indígena. Y algo muy importante para el país, para México, es que impulsó una cultura nacional mestiza mediante una unidad étnica, lingüística y cultural. Algo importante también de José Vasconcelos es que fue rector de la entonces Universidad Nacional, hoy Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y además promovió la creación de la Secretaría de Educación Pública, que se logró decretar el 30 de junio de 1921 por el presidente Álvaro Obregón, y que además nombró al mismo José Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Fue el primer secretario de Educación Pública de nuestro país. Tuvo además, fue candidato a la presidencia en 1929, pero no ganó las elecciones, por lo que se fue del país. Estuvo un buen tiempo rondando por Centroamérica, por Estados Unidos, por Francia y por España. Y José Vasconcelos además figuró la escuela como la casa del pueblo y los alumnos como los hijos del pueblo. Y esta alegoría de la casa y los hijos del pueblo va a estar en la prensa, la pintura y el cine nacionalista. Podemos encontrar varias películas en donde se muestra la imagen de la escuela como una casa para el pueblo, como una casa de recogida para la comunidad, para los pueblos de ese momento, y a los estudiantes precisamente como hijos de la nación, ¿no? Que era la idea que tenía José Vasconcelos para México. Pues bueno, lamentablemente José Vasconcelos comienza a deteriorar su salud física, pero también su salud mental, porque en 1940 funda la revista Timón, en donde expresamente está a favor y publica artículos a favor de Hitler y de Mussolini, dos fascistas de ese momento, Hitler para Alemania y Mussolini para Italia. Y pues tristemente José Vasconcelos murió en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, el 30 de junio de 1959. Pues esta es la vida un poco somera de este gran personaje, José Vasconcelos Calderón, aquel hombre intelectual que además acuñó el lema de lo que ahora es la UNAM, pero que además también acuñó una estructura nueva, cultural, intelectual y educativa para nuestro país. Eso es lo que yo quería compartirles en esta primera cápsula que tenemos de Oaxaca en su historia en este 2021. Muy feliz por regresar a la plataforma de Oaxaca Tiene Cultura a compartir con todas y todos ustedes un poco de la historia de nuestra ciudad, de la historia de nuestro país, de la historia que ha venido dándose a lo largo del tiempo y que por supuesto es bueno recordar para poder entender nuestro presente. Y les vuelvo a hacer la recomendación que vengan aquí al Restaurante Café La Historia, que se encuentra en calle Libres, esquina con la calle Cosijoesa, y que seguramente van a disfrutar mucho una estadía en este bonito lugar. Yo soy Ernesto Martínez, les mando un fuerte abrazo a todas y todos y nos estamos viendo para la próxima cápsula de Oaxaca en su historia. No olviden seguir a Oaxaca Tiene Cultura y Ocotlán en su historia. Muchas gracias.